Muy buenas noches para todas y para todos. Bueno chicos, vamos a utilizar más bien esta metodología que consiste en donde yo grabo los videos y se los explico. Entonces, la competencia se llama intervenir y vamos a trabajar lo que es la estadística descriptiva. El objetivo es que usted finalizando el trimestre tenga conocimientos en estadística, en medidas de tendencia central, moda mediana, varianza, covarianza, eh, calcule los datos de las frecuencias, sepa hacer cartas de control y analizar datos estadísticos. Digamos, esto está tomado de acuerdo pues al programa de formación. El mundo hoy en día funciona y está rodeado en base a la estadística. Actualmente en el mundo somos aproximadamente 7.500 millones de habitantes. Si miramos todo tiene estadística, por ejemplo acá nos dan unos datos que nos dice que el 53% de la población, que son más de 4.000 millones de habitantes, tienen acceso a Internet. Que de esta parte de la población el 42%, o sea más de 3.000 millones de habitantes, utiliza alguna de las redes sociales. Que de esas redes sociales, casi 2.200.000 usuarios, 2.196 millones de usuarios utiliza Facebook. Que cada minuto se publican 510.000 comentarios, que cada minuto se suben 136.000 fotos. Es decir, todo hoy en día gira en torno a la estadística. Todos los datos nos van a girar en torno a los datos y a la estadística. En base a eso es que las empresas toman decisiones. Bueno, básicamente la estadística lo que va a hacer es el estudio de los métodos para recolectar datos y después de recolectar estos datos tener la manera clara de transmitir y dar esta información. Entonces básicamente la estadística se centra en el estudio de métodos para recolectar datos y describir estos datos. Para yo hacer un estudio estadístico, digamos, debo tener 4 elementos fundamentales. El primer elemento es recolectar los datos. Segundo elemento, tabular y graficar. Tercer elemento, describir los datos. Y cuarto elemento, analizar. El primer elemento es el más importante en el que nos vamos a centrar, que se llama el día de hoy, que se llama la recolección de los datos. Es decir, la estadística se centra en analizar y estudiar datos, estudiar el comportamiento de un proceso a través de unos datos. Bueno, desde la materia vamos a trabajar unos conceptos fundamentales que son población, individuo y muestra. La población, como vemos en esta gráfica, es el conjunto de elementos que se les desea estudiar una característica. Es decir, usted en una empresa puede estudiar los hilos, los defectos, los reclamos. Usted puede estudiar cualquier característica. Y a lo que usted desea estudiar se le va a llamar población. El segundo valor se va a llamar muestra. Y la muestra es la cantidad de elementos que usted va a estudiar de esta población. Y el individuo son las características de cada uno de los individuos que pertenecen a esa muestra a estudiar y analizar. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos la población, que es el conjunto de datos a analizar, la muestra, el tamaño que me permite identificar la muestra a analizar, y el individuo que me muestra las características de esa muestra. Esos tres conceptos los vamos a trabajar: población, individuo y muestra. Bueno, el día de hoy nos vamos a centrar en el primer elemento estadístico, se va a llamar el tamaño de la muestra. Este primer elemento me va a permitir identificar los tamaños de la muestra, porque recordemos que la estadística se centra en estudiar datos. Y yo, para estudiar unos datos, debo de identificar primero que todo un tamaño de una muestra para poder, digamos, estudiar y analizar estos datos. Entonces vamos a arrancar con lo primero. Entonces lo primero que vamos a estudiar se va a llamar el cálculo de la muestra desconociendo la población. Vamos a suponer que quiero hacer un estudio. Entonces para ese estudio quiero estudiar número de hilos de una empresa.
mensuales, o defectos en los hilos de una empresa, y no tengo datos, no sé cuántos hilos compran en la empresa, no sé nada. Entonces para eso debo de calcular el tamaño de la muestra, miren, desconociendo la población, o sea, sin saber la población. Entonces para esto vamos a seguir la siguiente fórmula, que nos dice, N nos indica, N es el tamaño de la muestra, Z es el nivel de confianza. Normalmente el nivel de confianza va entre el 90 al 99%. Entre más alto sea el nivel de confianza, mayor asertividad voy a tener en mi estudio, pero también voy a tener un problema, que voy a necesitar más información para analizar. P lo vamos a definir como la probabilidad de éxito, es decir, siempre por defecto en la materia la vamos a trabajar como el 50%, es decir, que puede que estén bien recolectados o puede que no estén bien recolectados, entonces siempre lo que es la probabilidad la vamos a manejar al 50% y Q es la probabilidad de fracaso. ¿Cómo se obtiene Q? De restar 1 menos P, que P sería la probabilidad. Y D es la desviación estándar, digamos es el error admisible en un análisis o en un estudio. Normalmente desde la estadística siempre se maneja un valor entre el 5%. Si observamos esta tabla, acá tenemos los valores de Z. Entonces dice Z al 90% es equivalente a ¿cuánto? A 1,6. Z al 95% me va a dar una constante. O sea, cada uno de estos valores de Z va a tener una constante. Entonces, para entender esto, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces, el ejemplo me dice lo siguiente. Deseo calcular el tamaño de una muestra para estudiar el comportamiento de los hilos de una empresa. Listo. En este caso, siempre que vamos a hacer un análisis y una recolección de datos, vamos a tener Z que nos lo va a dar la persona a la que le va a hacer el estudio. Recordemos que Z es el nivel de confianza, que va entre el 90 y el 99%. P, les dije que P es la probabilidad de que ocurran los hechos y Q la probabilidad de que fracasen. Vamos a trabajar ambas a una constante. Siempre vamos a utilizar P igual 0.5. Listo. ¿De dónde sale este 0.5? De una probabilidad de ocurrencia del 50%. Entonces 50 dividido 100 me da 0.5. ¿Y este de dónde sale? De la fórmula que me dice que es 1 menos P. O sea, 1 menos 0.5 me va a dar este valor. Lo que es la desviación, ese es un valor que en el estudio se lo van a dar. Te van a indicar cuánta es la desviación estándar para tu estudio, o sea que ese es un valor que nos van a entregar en el proceso. Listo. Entonces, para yo calcular el tamaño de la muestra a estudiar, simplemente lo que voy a hacer es aplicar la siguiente fórmula. ¿Qué me dice la siguiente fórmula? Me dice que Z, que el tamaño de la muestra es igual a Z por P por Q dividido de al cuadrado. Entonces empezamos. Z es el 95%. Si yo me voy a la tabla anterior, me dice que un Z al 95%, la constante es de 1.96. Entonces me vengo para la fórmula y escribo 1.96 al cuadrado por P, que P es 0.5, por Q, que Q es 0.5, dividido, acá está el dividido, de al cuadrado, que sería 0.03 al cuadrado. Recordemos que en los ejercicios yo siempre les voy a dar el valor de Z y el valor de D. Z es el nivel de confianza que va entre el 90 y el 99%. Y D es la desviación estándar que está entre el 0% y el 5%. Cuando hacemos esta operación, la parte de arriba nos da 0.96 y el valor de abajo nos da esto y me da este valor. ¿Qué quiere decir este valor? Este valor me quiere indicar que para yo hacer el estudio del comportamiento de los hilos en esta empresa, debo de tomar una muestra de 1066 hilos. Miren que simplemente es aplicar esta fórmula. Desarrollamos un segundo ejemplo, donde ya me decían calcular el tamaño de una muestra, pero miren que me varió el Z. El Z ahorita era del 95, ahora es del 99. Simplemente hicimos lo mismo.
tenemos la fórmula. Ese 2.576 ¿de dónde salió? En esta tabla tenemos que para un Z del 99% la constante es de 2.576. Entonces hice lo mismo. 2,576 al cuadrado. Esto no es al cuadrado por P por Q dividido esto y me dio un valor de 1083. ¿Qué quiere decir ese valor? Que si yo quiero hacer el estudio, debo de seleccionar 1083 muestras. 1833, mientras que en el pasado debo de seleccionar 1066 muestras. Entonces miremos que entre más grande sea el valor de Z, quiere decir que debo de seleccionar más muestras para el estudio. El siguiente consiste en calcular el tamaño de la muestra, pero teniendo en cuenta esto, conociendo el tamaño de la población. Entonces, la fórmula, las probabilidades, los valores van a ser lo mismo. Estos valores son lo mismo que vimos ahorita. Lo que va a cambiar es la fórmula, donde me dice que N mayúscula es la población, Z es la probabilidad, el nivel de confianza, P la probabilidad, Q la probabilidad de fracaso, D la desviación estándar. Es aplicar esta fórmula. Acá hicimos el ejercicio y observamos que calcular el tamaño de una muestra a estudiar, el comportamiento de 9000 hilos. Entonces tenemos el valor de Z, que es del 95%, y la constante es 1.96. Tenemos el valor de P, el valor de Q y el valor de D. Y en este caso nos están dando la población. Nos están diciendo la empresa utiliza mensualmente, digamos, 9000 rollos de hilo o 9000 conos de hilo. Simplemente hice lo mismo. Apliqué esta fórmula. Entonces, miren, apliqué N, que es la población, por Z por Q dividido la desviación estándar menos los valores. Apliqué completamente esta misma fórmula y el resultado fue de 954. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo hacer un estudio estadístico debo seleccionar 954 conos de hilo. Las empresas hoy en día, digamos, para no hacer esto, digamos, tan engorroso aplicando fórmulas, yo les estaba mostrando que ya, por ejemplo, acá en Google ya hay calculadoras. Entonces usted acá escribe nivel de confianza, muestra 9000, nivel de confianza 95% y el margen de error el 3%. Estos datos, ¿de dónde los saqué? Del ejercicio. Confianza 95. Desviación del 3% y tamaño de la muestra 9000. Y miren que llevé esto acá al equipo, 9000, nivel de confianza 95, margen de error 3%, y él me dijo que el tamaño de la muestra era de 955. Entonces, el primer tema que debemos de analizar y debemos de repasar es que estadística se encarga de recolectar datos. Y el primer dato que debemos de elaborar es determinar el tamaño de la muestra. Bueno, chicos, muchas gracias. Esta es la explicación pues de lo que vimos el día de hoy. Ya se las voy a compartir para que la puedan nuevamente repasar. Que tengan una muy buena noche y no se les olvide participar.